Bueno, vamos a mostrar un poquitico a los asistentes. Pablo no se está viendo. ¿Dónde está? Ahí estás, hola, hola. Y por aquí, por este lado, ¿quiénes están? Hola. Los abogados del diablo. ¿Qué más? Los abogados del diablo. Los abogados. Listo, El entonces, médico del diablo y el abogado del diablo. entonces, pues nada, María Clara, todo tuyo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Pues para mí es muy especial también pues poder mostrar mi trabajo. Ustedes saben que esto, desde el arte, siempre es un esfuerzo pues, muy grande, ¿no? Ya mucho tiempo y bueno, aquí podemos verlo en la exposición. Bueno, esta exposición tiene como título Demolición Cromática. Pues demolición porque precisamente parte de estas fotografías que vemos acá. Estas fotografías yo las tomé de una demolición que había al frente de la casa de mis papás. Ellos viven en Rosales y Rosales pues ha tenido como una renovación urbana muy grande, pues también porque pues, el metro cuadrado es muy costoso, en fin. Entonces pues yo siempre viví ahí desde muy pequeño, ¿no? Y era un barrio de casas, ¿sí? Entonces cuando el barrio pues empieza a crecer y cambia todo, digamos, el horizonte, ¿sí? Y de hecho de esa época, pues cuando empezaron a demoler esas casas, yo empecé pues, a hacer estos registros, pero también hice un montón de piezas cuando estaba en la universidad sobre eso, ¿sí? Bueno, entonces aquí traje estos dibujos precisamente porque estos dibujos pues hacían parte pues, de esos registros. De hecho hice un stop motion pues de estos, digamos una animación a partir de estos dibujos y proyecté la animación enfrente de mi casa, pues como a las casas que se estaban demoliendo. Entonces ahí estaba pues esto como volviendo todo el tiempo. Incluso pues yo entré, ¿no? a la demolición, ¿no? Y filmé a este señor que además me parecía como un kamikaze, pues, porque el tipo le daba maceta como a la barra de abajo. Es que precisamente, Pablo, que precisamente en todas las construcciones, ¿sí? Ponen estas banderas, ¿sí? Estas banderas de se va a demoler esta zona, o es una señalización de cómo no se acerque mucho, o yo no sé, ¿sí? O aquí va a haber algo nuevo. Hay mucha inspiración de eso. Yo miraba la foto y yo decía, voy a hacer este tono. Y enfrente del taller tengo una pared como de ladrillos, en una ventana, es una ventana así como esta. Yo se cuenta que aquí enfrente del taller es un muro de ladrillos. Entonces retomaba, por ejemplo, la paleta de esos ladrillos, ¿no? Esta cosa de la pintura como tal, pues tiene como toda una información, ¿sí? Y la pintura es una cosa para mí que es tridimensional, o sea, no es una cosa para mí plana, ¿sí? Porque igual es materia. Entonces, a mí me interesa mucho como el tratamiento de lo pictórico, como mostrar de verdad las capas, ¿sí? Hacerlas más evidentes. En una construcción también, pues una construcción se hace por capas. Cuando empecé a hacer la tesis de grado, a mí no me interesaba el color, yo era más escultora, ¿sí? Como muy escultora, o sea, ya. Entonces hacía esas cosas, hice, por ejemplo, esto, no, pues, sí, me puse también a demoler yo misma, ¿no? Este es de caramelo, también con otras varillas que también recuperé. Está bien. Sí. ¿Eso fue qué año? ¿Eso es qué año? Este es del 2017. Y una intención así como muy sofisticada y muy... Pues de ahí viene como también ese interés por la paleta que yo, por ejemplo, en esta obra partí de una paleta de tonos azules y verdes, pero entonces cogía afiches viejos de esos que se distinguen con el sol y quedan como azules, ¿no? Como azules, ya no tienen un color, y cogía esos colores y los volví a hacer, como esa cosa de la mímesis, como que es muy obsesiva, ¿no? Y se vuelve como un estudio muy grande de tonos y color. Y lo mismo hice acá, con estas piezas. Pues esto es precisamente el proceso, ¿no? Yo pongo cada uno, lo pego, ¿no? Como que vea una cinta enmascarada y voy pintando todo, cada tono. O sea, mira que no, o sea, a veces sí hay unos próximos, pero hay unos muy distintos, ¿sí? O sea, yo cada uno lo pinto como con una conciencia, pues, grande.
¿no? O sea, no tienes secuencia, sino vas montando, vas viendo y basta. Sí, pues aquí pues hay una lógica, es que acá hay más tonos fríos, acá más tonos cálidos. Oye, Entonces hay una cadencia, pero también hay unos colores que se repiten en ciertas zonas y eso hace vibrar mucho el ojo, ¿no? Y pues cuando uno hace, digamos, texturas en el dibujo, pues ya hay que ver, pues, relacionar de esto, ¿no? ¿Sí? En el dibujo también, pues pasa eso, ¿no? Como uno puede utilizar el brazo y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y esto para mí también tiene que ver con el dibujo, pero en el espacio. Sí. Y mi tesis de grado fue sobre pintura expandida en Colombia. Entonces hice el análisis de 3 artistas, de 2 obras por artista, de Delcy Morelos, Danilo Loinas y Verónica Neros. Y pues, la idea era cómo se expande la pintura, responder esa idea, como esa pregunta, cómo se expande la pintura en esos artistas y por qué es importante hablar de esa expansión del medio. La arquitectura y en cierto modo el modus vivendi que nos han ofrecido hoy en día de cada vez más reduccionista. Mencionas unas casas preciosas que de repente son edificios enormes con espacios cada vez más reducidos, espacios además de eso minimalistas. Yo tengo un problema específico con Philip Glass, el pianista, y con todo este vanguardismo e intento de minimalismo. Y me parece lindo lo que estás mostrando desde muchos segmentos porque primero, apenas llegué a tu exposición, me parece muy interesante el arte de la repetición. Como musicalmente, pensando. Por un lado, los físicos tenemos un problema y es que, bueno, a mí me gusta mucho Kepler, entonces Kepler empieza a hablar un poco de las matemáticas y de cómo las matemáticas... El copo, ¿no? ¿De qué copo? Ah, no. Sí, no, Johannes Kepler, el astrónomo de 1600, más o menos a la época de Galileo, que fue el que describió cómo se mueven los planetas. Y él empieza a hablar desde la geometría de cómo las ondas musicales, hablando de las ondas de luz, él no conocía la luz en ese momento, pero mucho de lo que mencionas de la deconstrucción, yo en realidad soy médico y hago unas cosas interesantes en el cerebro, y me parece interesante lo que muestras de cómo uno se va. Es decir, el minimalismo no permite o muestra que todo está lindo, que todo está bien, que todo está organizado, que la repetición también es adecuada. Oye, tú siento que lo criticas de manera muy interesante porque muestras la parte que nadie quiere ver, la parte que lo deconstruye a uno, el interior, como muy cronenbergiano desde el edificio. Tómalo acá. Pero son unas tripas organizadísimas. Ni tanto. Y es que yo he abierto algunos cuerpos y me he dado cuenta que no es como tan lindo como en el Instagram, sino es esto. Entonces creo que a veces cuando uno se permite ver un poco desde el interior y qué es lo que le suscita lo que realmente está en la estructura, tú hablabas de tu niñez, de cómo en tu casa fue creciendo, cómo el barrio fue cambiando, y me parece muy lindo porque hablábamos con Lore en estos días y a propósito de la obra de Gafa también, y tu obra me trajo mucho esa colación y es como, digamos que yo crecí en tal casa y cuando paso por ahí y de repente se está volviendo un edificio, de repente están destruyendo, le digo, ahí era mi cuarto, qué locura, ahora yo soy esto, y ya mi cuarto no es esto, yo tampoco soy esto, como decía Aristóteles y en cierto modo Séneca, no somos exactamente lo mismo porque nuestras moléculas, no, Séneca no se van aproximando, de cómo nuestros átomos van cambiando a través del tiempo, y es esto también. Y deconstruirse, romperse, la repetición, el manejo de todo esto. A buscar, a encontrar, a revisitar. Por ejemplo, el tiempo, lo que les decía Laura, esta pintura es como cuando uno arranca los carteles de la calle, es toda una estructura de tiempo ahí atrás, pero pues organizadísimo. Y hay como en la exposición y lo que nos cuentas, como entre la teoría del color newtoniana y la de Goethe, ¿no? Porque Goethe, digamos que iba a dar más permiso por encima de la ciencia, y bueno, pues siglo XIX hacia una apropiación de color emocional, un poco, digamos, que es lo que ha impregnado este trabajo, no necesariamente el asunto científico, ¿no? De cómo funciona la desfragmentación de la luz. Entonces como que estás como, yo lo veo así, como que estás entre eso científico newtoniano y como
el espíritu combativo de apropiación del color. Pues lo poético también de eso, sí. Pero también me parece muy, muy interesante como de donde parte el trabajo, porque pues este ha sido nuestro landscape en la ciudad, ¿no? Bogotá seguro le llegará el apocalipsis y sigue con polisombra, en destrucción forever, ¿no? Como nunca se termina de construir. Bogótica. Sí, es Bogotá. Varillas, concreto, Y el todo metro y destruido. la 26 marica. Las promesas del progreso que van a venir. Tal cual, sí, sí, ¿Se sí. acuerdan?